Hola niños, daremos inicio a la clase número 4, correspondiente al día lunes 5 de abril del 2021. ¿Cuáles serán los objetivos para esta clase? Desarrollar la comprensión y expresión a partir del diálogo, escribir de forma libre y espontánea. Esta parte de la actividad consistirá en revisar las tareas de la clase número 2 y la clase número 3. En la clase número 2 había una tarea que correspondía a un texto descriptivo del animal misterioso, de la página número 6. Para la clase número 3 empezamos leyendo el cuento Alicia cayendo por la madriguera y realizamos la actividad de la página número 7. Revisión de la tarea clase 2. Bien, entonces tenemos que en la página número 6 del cuadernillo de escritura aparece este formato que hay que completar luego de haber escogido el animal incógnito. Ya tenemos el nombre del animal, había que escribir sobre las características físicas, cómo era, ¿cierto?, en relación a su tamaño, pelaje, comportamiento, qué es lo que hacía, el hábitat, alimentación, ¿ya? Y escribir en el cuaderno de ustedes la descripción de su animal misterioso. Ya, en la página número 6 del cuadernillo de escritura, entonces, aparece esta pauta que tienes que completar una vez que hayas terminado de escribir acerca del animal incógnito. Ya, esta parte de la clase consiste en revisar la tarea de la clase número 3, de la página 12. Actividad 1, enumera las imágenes de acuerdo con la secuencia del cuento Alicia cayendo por la madriguera. En el cuadro blanco dibuja el final del cuento. Entonces tienes que realizar la actividad, colocar los números correspondientes a las acciones de acuerdo a cómo ocurrieron. Aquí revisamos con los compañeros la pregunta que dice: ¿crees que Alicia realmente cayó por el túnel o solo estaba soñando? Fundamenta tu respuesta de acuerdo con el texto. No te olvides que tienes que ir completando estas respuestas en tu cuadernillo de trabajo. Ya, la actividad número 2 apunta al trabajo del vocabulario. Dice: observa la imagen y responde. ¿Qué es una madriguera? Tú, sin buscar la palabra en un diccionario, puedes, ¿cierto?, definir, decir lo que es una madriguera, ayudándote con la imagen que aparece al lado derecho de la pregunta. Luego que hayas completado, ¿cierto?, que contestado, buscas el significado en el diccionario y lo comparas con lo que tú escribiste. Esa definición la puedes escribir, lo que encontraste en el diccionario, en tu cuaderno. Ya, esta parte de la diapositiva corresponde a la clase número 4. Es como la parte 2 de la clase número 4, porque la clase del día lunes 5 de abril estuvo enfocada a la revisión de las tareas de las clases 2 y las clases 3 que estaban pendientes. El objetivo de hoy, lunes 12, fue el mismo: desarrollar la comprensión y expresión a partir del diálogo y escribir de forma libre o espontánea. Hoy durante la clase escucharemos la leyenda atacameña y trabajaremos en el taller de escritura. Escribiremos pensamientos o ideas sobre el relato que vamos a escuchar. Bien, ahora niños, me toca presentarles entonces el nuevo texto que vamos a conocer hoy día. Y se llama El banquete en el cielo. Para ello vamos a aplicar una de las estrategias que conocimos en la clase número 1, que consiste en predecir. ¿Y qué es lo que era predecir? Era anticiparse de qué se trata un texto. Y para esto observamos con mucha atención la portada. En el caso de que estemos viendo una portada, nos podemos fijar en el título y las ilustraciones. En este caso tenemos el título, lo conocemos, y la ilustración que aparece al lado derecho. Y
también se pueden realizar predicciones durante la lectura. Por ejemplo, el profesor puede hacer una pausa y preguntarte, ¿qué ocurrirá después? ¿Ya? Y ahí se ve si tú acertaste o no con la respuesta que diste. Bien, en este caso yo les quiero preguntar y que escriban la respuesta en su cuaderno, luego de haber escrito clase número 4 y la fecha de hoy día. ¿De qué crees tú que se va a tratar esta lectura? Entonces tú, a partir del título y a partir de la imagen, me puedes contestar sin mayores problemas. Así que escribir con mayúscula y punto. A continuación te invito a leer el relato de la leyenda El banquete en el cielo del libro de Sur a Norte, que se encuentra en un PPT enviado con anticipación al curso. Y de esa forma puedes desarrollar también las actividades que siguen después de esta diapositiva. Bien, ahora quiero que después que hayas leído la leyenda del banquete en el cielo, quiero que apliques la siguiente estrategia, que era secuenciar. ¿Recuerdas tú lo que era secuenciar? Es ordenar las ideas o hechos de un texto para comprenderlo mejor. Bien, entonces tú me vas a decir qué ocurrió al principio de la historia, me vas a ir diciendo qué pasó después en la lectura y después qué pasó finalmente. En resumen, ahí vamos a estar secuenciando, ¿cierto?, las acciones principales de la lectura. También se puede secuenciar, acuérdate, decir en el orden que aparecen los personajes, también es una forma de secuenciar. Ya, acuérdate primero, ¿qué pasó primero? Muy bien, el cóndor lleva al zorro a un banquete en el cielo. Ahora sigue tú diciendo lo que ocurrió después. Ahora vamos a profundizar en las ideas principales de este texto. Y para ello necesito que me responda las siguientes preguntas. ¿Qué fenómeno explica la leyenda que escuchaste? Siempre en las leyendas se intenta explicar el origen de algo. Y en este caso se está explicando el origen de ese algo. Y eso quiero que me lo digas. Y la otra pregunta es, ¿te gustó esta leyenda y el por qué te gustó? ¿Cierto? Puedes usar ejemplos de la misma lectura para poder argumentar, para poder decir el por qué y explicar. Y la última pregunta es, ¿de qué otra manera podrías explicar la existencia de alimentos en la Tierra? ¿Habrá otra manera para explicar la existencia, así como ocurrió en esta historia? Continuamos con la actividad entonces. Estas preguntas que yo voy a leer aparecen en la página 16 de tu libro de colores. El texto leo primero. Dice, responde las siguientes preguntas en forma oral. ¿Qué significa eso? Que tú las vas a tener que decir. ¿Ya? Se la puedes contar a la persona que está al lado, haciendo de guía en este minuto. Dice, ¿cómo logró llegar el zorro al banquete que hubo en el cielo? La otra pregunta, ¿qué alimentos comió el zorro en el banquete del cielo? ¿Cómo bajó el zorro del cielo? ¿Qué le pasó al descender? Ahora nos toca escribir, ¿ya? Y para ello vamos a pensar en la lectura que hicimos en esta clase, que es la leyenda El banquete en el cielo. Entonces tú vas a cerrar tus ojitos. En tu casa lo tienes que hacer también. Te vas a imaginar, ¿cierto? Vas a recordar qué imaginaste mientras escuchabas la lectura de la leyenda, ¿ya? Y vas a ir pensando sobre qué te gustaría escribir, ¿ya? Ahí aparecen los pasos del 1, el 2, el 3, hasta el número, vamos revisando, hasta el número 5 de lo que tienes que hacer. Ya lo puedes leer, volver a releer, ¿ya? Hay preguntas que aparecen después también que te pueden servir para pensar sobre qué cosa escribir. ¿Ya? Lo puedes hacer en un cuaderno, un borrador, en una hoja, ¿ya? Y otra forma para ayudarte un poquito
es, por ejemplo, pensar sobre lo siguiente. A ver, si no, pensar, por ejemplo, qué fue lo que más te gustó de esta leyenda, ¿ya? Y dibujar esa parte que a ti te gustó, esa escena, ¿ya? Y la pregunta que viene después sería, ¿te gustaría escribir sobre lo que dibujaste? Esa puede ser una ayuda, ¿cierto?, al momento de escribir. Tú vas a decidir si vas a escribir un diálogo entre los personajes, una conversación, si vas a escribirle una carta. Tú vas a elegir si vas a escribir un cuento. Ya, pero ahí tienes varias opciones para poder decidir. No te olvides que la próxima clase vamos a revisar el avance que has tenido con esta escritura. No te olvides usar las mayúsculas y el punto final al terminar tu escritura. Ya, lo que aparece en las diapositivas 16, 17, 18 ya fueron explicadas en la diapositiva número 15. Y te felicito por el trabajo realizado y no te olvides de hacer tu tarea para poder revisarla en la próxima clase.